Bueno, el día de hoy les traigo un pequeño resumen. Oh, lo siento, Arturo, pero no te escuchaba. Ahora sí, ya, perfecto, mira. Vi que se fueron a examen 6 personas. Espero que no requieran tanta nota y, de ser posible, guiarlos lo más posible en esta auxiliar que está enfocada para ellos. Bueno, les traje un resumen de todo lo que vamos a ver, o sea, lo que va a entrar en el examen específicamente, que sería equilibrio de Nash, licitación y riesgo moral. Son 3 cosas que ustedes deben tener claro. Y estas se van a dividir en P1, P2 y P3. Bueno, partamos con el resumen asociado a, voy a agrandar esto un poquito más. Ahí. Pasemos a lo que es el resumen. Bueno, aquí va a estar todo lo que supuestamente la teoría que ustedes deberían tener sobre equilibrio de Nash, licitación y riesgo moral para pasar este curso. Bueno, partamos con el equilibrio de Nash. Ustedes saben que en el equilibrio, en un juego de forma normal tenemos N agentes que van a tomar acciones y, dependiendo de esas acciones que se le denominan estrategias, vamos a tener pagos para cada jugador, en donde estos jugadores deciden simultáneamente. Estoy pasando todo esto desde el principio por si alguno de ustedes se me quedó atrás en el control 1 y le cuesta mucho esta materia, porque hay una pregunta de equilibrio de Nash. Entonces deben entender cómo se juega, cómo son las matrices de pago, cómo es el juego de forma normal. Bueno, vamos a definir una mejor respuesta cuando la utilidad dada a una estrategia es mayor que la utilidad que voy a tener jugando otra estrategia para toda estrategia rival. O equivalentemente utilizamos el Armax, que es el conjunto de estrategias que maximizan mi utilidad. Claro, hay una diferencia entre la mejor respuesta y la dominancia estricta. La mejor respuesta es un mayor igual. Es decir, si yo tengo 2 estrategias que me reportan una misma utilidad, yo eh, voy a escoger ambas, dado que no tengo un estricto. Bueno, también la dominancia débil, que es otro concepto que ustedes deberían manejar, pero que no entremos mucho ahí. Vamos de lleno a una estrategia estrictamente dominada, las famosas EED. Una estrategia estrictamente dominada, como ya les comentaba, es un mayor estricto o menor estricto. ¿Y qué es lo que te dice? Si tú tienes una estrategia estrictamente dominada es si tú tienes otra estrategia dentro de tu conjunto disponible que te reporte una mayor utilidad para toda estrategia rival, dentro de la estrategia rival. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a comparar mi estrategia con otra estrategia que yo tengo, Paz, me comparo con otra estrategia para tener la estrategia A y la estrategia B, y veo si durante todo momento, sin importar lo que el otro jugador escoja, yo tengo una mayor utilidad jugando una estrategia A que jugando una estrategia B. Bueno, ¿y qué vamos a considerar? Dominancia estricta, los jugadores son racionales, por lo tanto nunca van a jugar una estrategia estrictamente dominada, porque es malo jugar esa estrategia, porque si algo me reporta $3 y algo me reporta $5, yo voy a preferir los $5. Yo no soy un jugador irracional, soy racional. Bueno, yo también voy a asumir que nosotros no sabemos racionales. Yo sé que tú vas a ser racional y vas a saber que yo sé que tú eres racional, por lo tanto vas a jugar racional. Y esto se llama conocimiento común de la racionalidad. Y por último, podemos aplicar la eliminación iterada de estrategias dominadas. Este concepto se lo deben tatuar al momento del examen, en donde nosotros vamos a eliminar estas estrategias que estén dominadas porque yo soy racional, él es racional, nadie las va a jugar. Bueno, aquí les traigo un ejercicio para que recordemos cómo se jugaban estos juegos o cómo se encontraban las soluciones y tener una matriz de 3×3 que son las comúnmente utilizadas. Si a ustedes les viene encontrar los equilibrios de este juego, primero, tenemos 2 grandes detalles que hacer aquí. Primero, debemos encontrar los equilibrios de Nash en puras. Si no hay en puras, debemos buscar en mixtas. De igual forma, si encontramos en puras, pero encontramos un número impar, buscamos en mixtas. No, encontramos un número par, buscamos en mixtas para que encontremos todos los equilibrios de Nash. Entonces, ¿qué siempre deben hacer? Primero, puras, una P de puras, y segundo, una M de mixtas. Paz montaña. No. Entonces ahí ustedes calculan primero las puras,
Si no hay en puras o si encuentran un número par en puras, se van a mixtas. Pero siempre deben pasar por las mixtas. ¿Por qué les recalco mucho esto? Porque si ustedes me calculan las puras y no me calculan las mixtas, o no me dicen, ni siquiera hacen nada con las mixtas, se les va a descontar puntaje. La idea es que puedan pasar el examen. Entonces, puras y mixtas, ambas. Entonces, ¿cómo se procede a estos juegos? Ustedes tienen 3 formas. Partan o con intersección de mejor respuesta o con eliminación y tareas de estrategias estrictamente dominadas, lo que les sea más cómodo a ustedes. Vamos a ver en el chat. Y si encuentro impar en puras, igual tendría que hacer mixtas. Sí, igual tienes que hacer mixtas porque el profe lo va a evaluar. Va a poner así como ya. Detalla la distribución de probabilidades, ya, un punto. Detalla esto, otro punto. Y el examen, sí o sí deben buscar en ambas, porque si no se les puede descontar eso. La idea es que no caigan en descuentos pequeños. Súper. Entonces después la solución, este juego lo dimos en el auxiliar 1, pero igual lo voy a recordar. ¿Qué hacemos? Aquí estoy haciendo eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. Ustedes pueden hacer directamente función de mejor respuesta, pero partamos con eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros vamos a fijar 2 estrategias de algún jugador, solo 2, no 3 ni 4, solo 2. Entonces, en este caso nos fijamos en el jugador 2. Fijemos D y F y veamos sus pagos esperados. Vamos a resaltarlo en rosadito, que son los pagos esperados del jugador 2. Entonces, ¿qué era lo que había dicho? Cuando yo tengo una estrategia estrictamente dominada, sin importar lo que el otro jugador juegue, en caso del jugador 1, que lo vamos a hacer con amarillo, sin importar lo que juegue el jugador 1, yo siempre voy a preferir la estrategia D antes que la F. Veamos si eso es cierto. Si el jugador 1 juega A, yo prefiero jugar D, porque me reporta 3. Si el jugador 1 juega B, yo voy a preferir jugar D, porque me reporta 1. Si el jugador 1 juega C, yo voy a preferir jugar D, porque me reporta 6. Entonces, efectivamente, D es mayor que F. Bueno, lo digamos coloquialmente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Independiente de lo que el jugador 1 elija, para el jugador 2, la estrategia D siempre le va a reportar mayor utilidad que la estrategia F. Bueno, y por ende, nosotros que podemos decir, F es una estrategia estrictamente dominada, entonces la debemos eliminar. Esto acá debería decir F. Entonces, ¿qué pasa? Si la eliminamos, ¿qué es lo que sucede? Hacemos como que esta columna nunca existió y pasamos a esto de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros eliminamos esa estrategia, nunca va a ser jugada. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Podemos seguir haciendo esta eliminación y de estrategias estrictamente dominadas o función de mejor respuesta y lo que más les plazca. En este caso, vamos a proceder con eliminación y de estrategias estrictamente dominadas. Ahora, hagámoslo para otro jugador. Supongamos que ahora yo soy el jugador 1 y voy a evaluar la estrategia A y B. Las dejo fijas. Yo escojo 2 estrategias, las dejo fijas y me veo con el jugador rival, D y E. Y digo, bueno, voy a marcar todas las utilidades del jugador 1, que serían estas de acá. Entonces digo, bueno, si el jugador 2 juega D, ¿qué prefiero yo? ¿Jugar A o jugar B? Jugar A, porque me reporta un pago de 3. Ahora, si el jugador 2 cambia de estrategia, ahora escoge E, ¿qué yo prefiero hacer? ¿Jugar A o jugar B? Jugar A, porque me reporta un pago de 10. Entonces, claramente, en todo momento, independiente de lo que el jugador 2 elija, B o E, yo como jugador 1 voy a escoger la estrategia A sobre B porque me reporta mayor utilidad. Entonces, ¿qué hago? Digo, justifico, digo como en lo mismo que dijimos recién, voy a avanzar la diapositiva, independiente de lo que juegue el jugador 2, el J2, al J1 le reporta mayor utilidad jugar la estrategia A. Por lo tanto, eliminamos B. ¿Y qué pasa cuando eliminamos B? Achicamos la matriz. Ahora va a ser de 2 por 2 y va a quedar de esta forma. Bueno, si nosotros seguimos haciendo esta eliminación iterada, nos vamos a dar cuenta que D es mayor que E en todo momento porque, voy a repetirlo una vez más para que quede claro, yo soy el jugador 2 y tengo estos pagos de acá. Entonces, yo fijo mis 2 estrategias que voy a comparar y digo, cuando el jugador 1 juega la estrategia A, el jugador 2, ¿qué prefiere jugar? ¿D o E? D, porque le reporta un pago de 3. Si yo tuviera, en este caso, que esto no es un 6, sino que es un 3, y digo, ya, y esto también es un 3, las dos son 3, al jugador C, cuando el jugador 1 juega C, ¿qué le conviene jugar al jugador 2? ¿D o E? Ambos son 3. Ahí yo, ¿qué puedo hacer?
nada, no puedo eliminar nada, porque deben ser estrategias estrictamente dominadas. ¿Y qué pasa con el estricto? Esto no es un estricto, porque estoy evaluando 3 es igual a 3. Entonces no podría eliminar nada. Y en ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, algo muy simple que se llama intersección de mejor respuesta. Entonces, pongámonos en el caso de que esto no es un 6, o pongámonos en el caso de que esto es un 1, para solo cambiar un valor. Yo no puedo eliminar nada, ¿cierto? A priori. Entonces, ¿qué hago si no puedo eliminar nada del jugador 2? Me paso al jugador 1. Entonces, si nos encontramos en que este es un 1, yo no puedo eliminar esto por el jugador 2, pero voy a evaluar al jugador 1. Ya. Y ahí me pongo a evaluar al jugador 1 y veo que hay una estrategia estrictamente dominada. ¿O no? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando el jugador 2 juega D, ¿yo qué prefiero hacer? Jugar C, ¿cierto? Porque me reporta un pago de 5. Pero cuando el jugador 2 juega E, yo voy a preferir jugar A. Entonces, cuando el jugador 2 cambia de estrategia, yo cambio mi estrategia y eso es lo que yo no quiero hacer. Eso no es una estrategia estrictamente dominada. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Si no podemos eliminar ninguna estrategia, hacemos intersección de mejor respuesta. Entonces, ahí ustedes van variando, como hago eliminación iterada, no puedo, paso función de mejor respuesta y así. Bueno, función de mejor respuesta la voy a enseñar después, más abajito, pero quedémonos que esto es un 6 y que se puede eliminar la estrategia. D es mayor que. Bueno, como D es mayor que, la vamos a eliminar y nos va a quedar el siguiente juego. Ya finalmente podemos decir, bueno, cuando el jugador 2 juega D, yo debo ver cómo jugar 1 que me reporta mayor utilidad. Y efectivamente me reporta mayor utilidad jugar C. De esta forma encontramos el equilibrio de Nats que está dado por C, D. Súper. Ahora, para hacerlo más cortito, vamos a hacer este mismo juego por función de mejor respuesta. Entonces, ¿qué hacemos como función de mejor respuesta? Ustedes agarran dos colores, dos lápices y empiezan. Ya. Cuando el jugador 1 juega A, ¿qué es lo que le conviene jugar al jugador 2? D, E o F. Bueno, le va a convenir jugar aquel que le aporte mayor utilidad, que es 3. Cuando el jugador 1 juega B, ¿qué le conviene al jugador 2 jugar? 1, o sea, D que le reporta 1, E que le reporta 3 o F que le reporta 0. Efectivamente le conviene jugar 3. Pasamos al siguiente. Cuando el jugador 1 cuando el jugador 1 juega C, ¿qué le conviene jugar al jugador 2? D. ¿Por qué? Porque le reporta un pago de 6. Ahora, vamos con el otro color. Con el amarillo. Cuando el jugador 1, que estaría por aquí, cuando el jugador 2 juega D, ¿qué le conviene al jugador 1 jugar? A, B o C. Bueno, le conviene jugar C, porque le da un pago de 5, que es mayor que 3 y mayor que 0. Y repetimos en los otros casos. Cuando el jugador 2 juega E, ¿qué le conviene jugar al jugador 1? A. Cuando el jugador 2 juega F, ¿qué le conviene jugar al jugador 1? Le conviene jugar C. Y efectivamente, ahí nosotros hacemos la intersección de función, o sea, la intersección de mejores respuestas, que en este caso sería C, D. ¿Por qué? Porque tiene los dos colores. Si tuviéramos otra que tiene dos colores, también la elegimos y ese es nuestro equilibrio de Nash. Y fíjate, llegamos al mismo resultado. Súper. Bueno, ya para hacerlo más cortito, vamos a pasar a otro ejercicio, que es con estrategia mixta, pero antes vamos a recordar qué es la estrategia mixta. Una estrategia mixta es cuando tú quieres jugar con una distribución de probabilidad. No es algo determinista, sino que es algo aleatorio. ¿Y cómo se da de esto? Nosotros vamos a asignar un sigma, que es una distribución de probabilidad. Entonces, sigma no es un valor, es una probabilidad. O sea, es una distribución de probabilidad. Y la suma de estas distribuciones de probabilidad por estrategia te tiene que dar 1. Ese es el requisito. Y tiene que ser mayor que 0. Entonces, la probabilidad que vamos a asignar debe ser mayor que 0 y la suma debe darte 1. Esas son las reglas del juego. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? A estas estrategias que nosotros habíamos dicho D, E y F, la vamos a asignar una cierta probabilidad. Entonces, aquí vamos a llamar 1 partido, o sea, vamos a llamarle P por probabilidad a la estrategia D. Le vamos a llamar Q a la estrategia E y a esta le vamos a llamar 1 menos P menos Q.
¿Por qué? Porque la suma de todas estas debe darte 1. ¿Y qué otra característica decimos? Como P, Q y 1 menos P menos Q deben ser mayores que 0. Esas fueron las reglas del juego. Bueno, no sé si ustedes tuvieron el control 1, el control 1 o 2, pero vimos probabilidades también que daban negativas. Y también trabajamos con eso fuertemente porque también apareció en el control. ¿Se acuerdan? Hicimos un auxiliar de probabilidades negativas y ya entró en el control 1. Bueno, prepárense porque también entra en el control en el examen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar ese ejercicio muy rápidamente para que no se lo haga tan tarde, pero les aseguro que deben tener mucho ojo con probabilidades negativas, con encontrar equilibrios en puras y con encontrar equilibrios en mixtos. Bueno, ahí ustedes vuelvan a hacer en su casa el control 1, este ejercicio, vean cuáles fueron sus errores, qué se equivocaron, qué apareció en la pauta y cómo lo pueden solucionar. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nosotros vimos esta función de mejor respuesta, igualando esperanza, yo les recomiendo, vean estos auxiliares. En verdad les recomiendo hacer el ejercicio del control 1, específicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio del control del auxiliar muy rápidamente para que podamos obtener cómo se trabajan las probabilidades negativas. Entonces, encuentre todos los equilibrios de Nash de este juego, muy simple el ejercicio. ¿Y ustedes qué hacen? Bueno, primero, puras, lo más fácil. Después, mixtas. Vamos con puras. Hacemos nosotros nuestra intersección de mejor respuesta. Ya, hagámoslo. Entonces, cuando nosotros somos el jugador 1, cuando el jugador 1 juega L, ¿qué es lo que yo prefiero hacer? Cuando el jugador 2 juega L, como jugador 1, ¿qué prefiero? ¿Jugar U, jugar M, jugar U porque me reporta más utilidad? Cuando el jugador 2 juega C, ¿qué me reporta más? ¿Jugar U, jugar M o jugar D? Yo digo M porque me reporta 6. Cuando el jugador 2 juega R, ¿qué me reporta mayor utilidad? ¿Jugar U, jugar M o jugar D? D porque me reporta una utilidad de 5. Ahora al revés. Cuando el jugador 1 juega U, ¿qué le reporta mayor utilidad? ¿Jugar L, jugar C o jugar R? Bueno, R porque me reporta 14. Cuando el jugador 1 me juega M, ¿qué me conviene más a mí como jugador 2? ¿Jugar L, jugar C o jugar R? R porque me reporta 5. Y finalmente, cuando el jugador 1 juega D, ¿qué me conviene? Jugar C, porque me reporta 6. No hay intersección de colores, no hay equilibrio en puras. Así es simple. Ustedes lo pueden decir de manera más formal, haciendo la intersección de mejor respuesta, podemos notar que el conjunto de intersección es vacío. Entonces, no hay equilibrio de Nash en puras. Siguiente. Bueno, como una implica la otra, van a encontrar que no hay equilibrio de Nash, por lo tanto, nos pasamos a mixtas, y en este caso vamos a asumir probabilidades. Y siempre, como yo les mencionaba, son todas positivas, suman 1, y eso es lo que se detalla acá. Y esto ustedes deben detallarlo. No sirve que no lo detallen o que no los pongan en la matriz, deben detallarlo, porque si no lo detallan, les cuento de puntaje. Entonces, después se refleja en la matriz. Primero lo detallan, después lo escriben en la matriz. Ponen, asumamos probabilidades, después en la tabla de pago se ve y se ve así. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Por qué el sigma 1 está acá a la derecha? Porque recuerden que este es el jugador, este es el jugador 1. Como es el jugador 1, esta es su probabilidad de jugar la estrategia U, probabilidad de jugar la estrategia M y probabilidad de jugar la estrategia D. Arturo, yo me acuerdo que tú me escribiste un correo, ¿te acuerdas? Como de esta pregunta, preguntándome como algo. Si quieres me lo escribes de nuevo por el chat y lo resolvemos al tiro, porque es importante que puedan resolver todas sus dudas de esto. Bueno, y lo mismo para el jugador 2. Como el jugador 2 juega L, C y R, las probabilidades van asociadas a esa estrategia, y en el orden que lo ponen. Bueno, después, ¿qué hacíamos? Planteábamos ecuaciones en las que el jugador 1 es indiferente. ¿Qué significa esto? Que la esperanza de la utilidad del jugador 1 de jugar U, dado que el jugador 2 juega sigma, va a ser igual a la esperanza de jugar U
de la estrategia M, dado que el jugador 2 juega con probabilidad con la distribución sigma 2. Y finalmente la esperanza, la utilidad de D, dado que el jugador 2 juega una distribución de probabilidades sigma 2. Esto es la indiferencia de las estrategias del jugador 1 y se escribe de esta forma, con esta notación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos hablando de utilidades de estrategia, nosotros vamos a ir destacando. Estamos trabajando al jugador 1. Estamos viendo la utilidad de que juegue 5, o sea, la utilidad de que juegue U, la utilidad de que juegue M y la utilidad de que juegue D, ¿cierto? Y ahora lo vamos a hacer con... Ya, sí, aquí me equivoqué. Sorry. Aquí estamos haciendo la utilidad... Ya, esto está mal. Porque estamos evaluando... Recuerda, estamos evaluando la esperanza, la utilidad de jugar U. Entonces agarras todas las U del jugador 1. Y ahora agarramos la probabilidad de caer en esa casilla. Pueden verlo así, porque es más fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador caiga en la casilla U y tenga un pago de 5? Es R. ¿Por qué? Porque es la estrategia L. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador 1 gane 3? Porque está jugando U, dado que escogió C, 5. Y así. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar todas las utilidades y multiplicarlas por la probabilidad de caer en esa casilla. Ya, perfecto. Ahí lo vamos a ver. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente, recuerda, agarramos todos los pagos del jugador 1, que serían para U, estamos evaluando U. Agarramos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Espero que súper. Estamos explicando un ejercicio del auxiliar 4, que fue estrategias mixtas, probabilidades negativas, porque va a verse algo muy similar en el examen. Entonces, esa es mi pequeña introducción. ¿Tienes alguna duda o consulta? Bueno, si no, voy a avanzar porque tenemos otro ejercicio que es súper largo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, va a entrar en el examen estrategia equilibrio de Nats en puras y en mixtas, que puede que por su root les pasen cosas extrañas como probabilidades negativas, que ojalá lo puedan ver antes. Si quieren, hagan un ejercicio antes, resuelvan sus dudas. También puede entrar licitación, que eso no lo vamos a alcanzar a ver porque si no sería muy largo, pero habían 2 auxiliares que ya hicimos de licitación, ejercicios pasados con pauta que el profesor les subió de licitación, pueden estudiar eso. Y por último, riesgo moral, que lo vieron con la Araceli en un auxiliar, pero vamos a hacer una profundización hoy día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos viendo cómo calcular las utilidades esperadas. Entonces, para ver las utilidades esperadas, agarramos la estrategia que estamos evaluando y todos sus posibles valores esperados y los multiplicamos por la probabilidad de caer en esa casilla específica, que sería R, S y una R menos S. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, si hacemos esto para U, también tenemos que hacerlo para M. Bueno, y seguimos el mismo procedimiento. Agarramos M, todas sus utilidades esperadas, y por último, su probabilidad de caer ahí, R, S y una menos R menos S. Entonces aparece 4 por R, 6 por S, más 4 por 1 menos R menos S. Perfecto. Y te queda de la siguiente forma. Tú resuelves, usen Symbolab para que no se equivoquen, les quedaría esto de acá. Finalmente, les queda la última, que sería el D. Para el D, lo mismo que antes. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, súper. Oye, ¿tú das el examen? Estoy examinada, pero igual lo quiero dar. Ah, súper, perfecto. Ya, mira, le estaba explicando a los chiquillos que están acá que en el examen va a entrar específicamente lo que les puse en el resumen, que es equilibrio de Nats y también podemos ver estrategia mixta. Entonces, con su root, porque nuevamente va a ser personalizado, les va a entrar como
pueden ocurrirles cosas como probabilidades negativas, cosas extrañas, entonces tienen que recordar lo que habíamos visto antes, que fue en la auxiliar 4, de estrategia mixta, probabilidades negativas. Y ahí vemos estrategias en puras y en mixtas. También va a entrar licitación, eso es muy fuerte, pero no vamos a alcanzar por el tiempo a hacerlo. Y finalmente una pregunta de riesgo moral, que fue lo último que vimos. Yo les puse los links de la clase de licitación y creo que de riesgo moral no, pero las deben ver porque son súper cortas y específicas. Bueno, estábamos viendo esta, cómo enfrentar las utilidades esperadas. Ya mostré cómo se desarrollaba. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir a imponer la igualdad de estas utilidades. ¿Por qué? ¿Por qué estamos imponiendo igualdad entre utilidades esperadas? Porque estamos buscando el punto de indiferencia de nuestro consumidor, que sería pero jugador 1 en este caso. Imponemos esta igualdad, ¿y qué vamos a hacer? Agarramos esta, la igualamos a esta y a esta, y con sistema de ecuación, reemplazando, ustedes van a encontrar, porque van a tener 3 ecuaciones y 2 incógnitas, van a encontrar el resultado de R y S. Súper. Espero que se haya entendido, porque si tienen 3 ecuaciones y 2 variables, pueden encontrar ya todos los resultados. Entonces, ¿qué se desprende de acá? Existe un equilibrio, encontramos que R vale 1/3, S vale 1/9, y nosotros tenemos que P, Q y 1 menos P menos Q. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a encontrar las P y Q, que serían las probabilidades asociadas a ¿qué? Bueno, al jugador 1, P y Q. Recuerden que nosotros ponemos las probabilidades del jugador 1 acá y las del jugador 2 debajo. O las pueden poner arriba. No sé, la idea es que no se confundan. La idea es que sepan que P, Q y 1 menos P menos Q está asociada al jugador 1, y R y S y 1 menos R menos S está asociada al jugador 2. ¿Y cómo se acuerdan de eso? Bueno, cuando ustedes escribieron antes, al inicio, dijeron, voy a asumir estas probabilidades, no pueden cambiarlas después. Esto. Dijeron ya, al jugador 1 le asigno P, Q y esto, y al jugador 2, R, S y 1 menos R. Menos S. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero vamos a estudiar el jugador 2. Entonces, escribimos la esperanza del jugador 2. Ya, ¿y qué estrategias puede jugar el jugador 2? Puede jugar L, puede jugar C o puede jugar R. Y yo quiero establecer una indiferencia entre esas estrategias, ¿cierto? Entonces digo, esa estrategia de L condicionada al sigma 1 va a ser igual a la esperanza de la utilidad del jugador 2, de la estrategia C condicionada al sigma 1, va a ser igual a la esperanza de la utilidad del jugador 2 de R condicionada al sigma 1. Lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos L, voy a agarrar todo lo L que tengo, y ¿cuál es la probabilidad de caer en esas casillas? Bueno, es P, Q y 1 menos P menos Q, ¿cierto? Entonces parten. Dice, ya. 9, que ya era lo que yo le he dicho, 9 por P, 3 por Q, 4 por 1 menos P menos Q. Ya, espero que eso quede muy claro. Y ahora hacemos lo mismo para la otra estrategia. Entonces tendríamos 7, 6 y 4 por, sería P, Q y 1 menos P menos Q. Bueno, entonces lo mismo de siempre. Se sigue para R y de nuevo ustedes imponen que sean iguales para encontrar la indiferencia, y así ustedes pueden encontrar las probabilidades que son el punto de indiferencia. Pero cuando a ustedes les pasan cosas extrañas, como que encuentran una probabilidad que es negativa, dicen, alto ahí, aquí hay algo extraño, aquí hay un error. ¿Y por qué hay un error? Porque habíamos dicho que son mayores que 0. Pero, dado que no cumplen que sea mayor que 0, debemos decir, bueno, cambiamos la condición, relajémosla un poquito, que sea igual a 0. Te acepto que sea igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos en casos. 3 casos. ¿Por qué 3 casos? Porque tenemos P, Q y 1 menos P menos Q. Nos vamos a poner en 3 casos. El primero en que P es igual a 0, el segundo es que Q es igual a 0, y el tercero es que 1 menos P menos Q es igual a 0. Y de esos 3 casos, uno debe ser factible. Bueno, ¿y cómo vemos factibilidad? Intersección de recta, modelamiento y optimización. Si no caemos en la región factible, no tenemos factibilidad. Si nuestro conjunto es vacío, no es factible. Vamos. Entonces, ¿qué hacemos? No es factible porque tenemos probabilidad negativa. Ustedes escriben eso, detallan si es que les pasa. ¿Y qué hacemos?
Bueno, nos ponemos en el primer caso en que decimos, bueno, no importa el orden, con que ustedes digan como ya, esto es 0, estarían. Entonces, cuando digan esto es 0, se van a su probabilidad de esa casilla y ponen 0. Y ahí se les va a resolver mucho el problema. Hacemos lo mismo que antes. Definimos la esperanza de la utilidad y condicionamos a la distribución de probabilidad y ponemos indiferencia. En este caso, tenemos que antes sucedía esto, pero ahora vamos a tener esto. Vamos a tener que la esperanza de L va a ser igual a la esperanza de C. L va a ser igual a la esperanza de C. ¿Y por qué no esta? Porque esto sabemos que ya es 0. O sea, sabemos que es 0 la probabilidad asociada a la estrategia R. Entonces solamente nos vamos a enfocar en las otras que no tengan probabilidad 0. Eso principalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a calcular todo esto y imponemos que L sea mayor que R. Esas son las dos imposiciones que hacemos. ¿Y por qué debe ser mayor que esta? Porque vamos a tener una probabilidad mayor que 0 y una probabilidad igual que 0. Entonces decimos, bueno, indiferencia para estas dos, pero esta debe ser mayor que la que impusimos que era 0. Esas son las únicas condiciones que ustedes deben poner para trabajar probabilidades negativas. Oye, Y eso Sofi, disculpa. ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a ese caso? O sea, el caso 1 ya nos dio una probabilidad negativa, pero llegamos e imponemos que 1 menos R menos S igual 0. Claro. ¿Por qué? Porque Ya. mira, al inicio, ¿qué fue lo que hiciste? Tú dijiste ya, voy a trabajar con una distribución de probabilidad. Y dijiste, yo voy a trabajar con esto, P mayor a 0, Q mayor a 0 y 1 menos P menos Q mayor a 0. Porque dijiste como ya, vamos a trabajar con el espacio de probabilidades de 0 a 1, mayores todos que 0. Y después llegaste a una contradicción en que Q te daba que era, Q te dio negativo. Por ejemplo, esto te dio todo ok, y te dio que Q era menos un tercio. Y tú dices, bueno, el problema está acá, ¿cierto? No está en R y S y 1 menos R menos S, sino que está en P, Q y 1 menos P menos Q, con los valores que ya estoy imponiendo. ¿Y qué estoy imponiendo? Yo estoy diciendo que quiero que P sea mayor que 0, Q sea mayor que 0, y 1 menos P menos Q sea mayor que 0. Entonces tú dices, oye, uno de estos es falso. ¿Por qué? Porque me dio algo falso. Y tú dices, ya, ¿cuál es falso? Te pones en el caso 1, aquí en este caso hicimos caso 1, después te pones en el caso 2 si es que no te sale, y después te pones en el caso 3. Ya, entonces tú vas, caso 1, ves si con este te da, si haciendo esto igual a 0, te da que P es mayor a 0, que Q es mayor a 0. Después te vas a esto y dices, bueno, si es así, dices ya, me quedo con esto. Pero si no, te vas al otro caso. Te puedes ir acá o te puedes ir acá y dices, no, esto es mayor que 0, pero esto quizás sea igual a 0. Vas cambiando 1, vas cambiando de a 1. ¿Se entiende? Sí, Súper. gracias. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya. ¿Qué hacemos después? Quedamos en que queda una probabilidad negativa y dijimos, bueno, primer caso decimos que esto es 0. Que esto sea 0, ¿qué te dice? Antes tenías que era indiferencia en cualquier estrategia del jugador 2, ¿cierto? Decíamos L va a ser igual a C, va a ser igual a R. Ahora dijimos que esta probabilidad es 0. Entonces, ¿qué vamos a imponer? Bueno, se mantiene que L sea igual a C, porque queremos indiferencia entre estas dos que sabemos que son mayores que 0, pero a la que dijimos 0 no podemos seguir diciendo una igualdad, sino que vamos a decir que las otras esperanzas van a ser mayores. ¿Por qué? Porque estamos asignando una probabilidad determinista de 0 a R. Entonces, la esperanza de L o la esperanza de C va a ser mayor a R. Ahí tú eliges. Yo en este caso, lo que dije fue, bueno, la esperanza de L va a ser igual a C, pero la esperanza de L mayor a R. Tú también lo puedes trabajar así, como C. Da lo mismo. La idea es que tú impongas que una de ellas va a ser mayor a la otra. Bueno, de aquí tú sacas de nuevo como lo decimos anteriormente, simplemente reemplazas, porque las esperanzas no cambian. Entonces tú puedes sacar las que teníamos acá y simplemente dejar las restricciones de igualdad que estamos añadiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, usamos las mismas ecuaciones, simplemente reemplazamos como en los signos, porque ahora queremos igualdad una y en otras mayores o menores. Y en este caso ponemos ya, queremos igualdad entre estas dos,
y queremos que esta de acá sea mayor, ¿cierto? Entonces ponemos que esta sea mayor. Y ahí te queda una recta, porque uno, esta de acá, te da una recta, y el otro te da un espacio, porque te dice como todas las que sean mayores que esto te sirven. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo graficamos para tener una representación gráfica de lo que está sucediendo. Entonces aquí te dice, voy a agrandarlo, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Te dice como ya, aquí tú tienes tu recta donde Q es menor que bla, 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 bla. Y aquí tú tienes tu recta cuando Q vale 2 menos 4P. ¿Cómo yo grafico esto en símbolo? Yo pongo I igual a 2 menos 4X. Y acá yo pongo I menor que 3 quintos, porque no te toma Q o P, pero pueden hacerlo así para que ustedes también puedan hacerlo. 8 quintos de X. Ya. Entonces, ¿dónde se intersecta esto? Fíjense que se intersecta en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, pero en el cuarto cuadrante tenemos valores positivos en X, pero negativos en Y. Y no podemos tener algo negativo, porque si no estaríamos diciendo que Q es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una situación infactible. Por eso dice solución infactible. ¿Qué hacemos? Lo mismo que les dije antes. Nos vamos a otro caso. Decimos, bueno, en este caso, vamos a asumir que S es 0, ¿ya? Vamos a asumir que S es 0. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a asumir que S es 0? Bueno, porque este no nos dio. Vamos a decir que ahora este es 0, pero fíjate que aquí volvimos al mayor que 0. ¿Por qué no mantenemos igual? Porque debemos ir cambiando de a 1. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los cambios? Eran como por variable. Entonces van cambiando por variable. Ya. Entonces, si hacemos esto 0, ¿qué va a suceder? Bueno, lo mismo que antes. Ahora C, la probabilidad de C es 0. Y decimos, bueno, L y R va a ser igualdad e indiferencia de jugar esas estrategias, pero la estrategia de C yo la voy a hacer 0, entonces yo no soy indiferente. Yo debo decir que esto debe ser mayor. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo una estrategia determinista 0. Entonces, digo L es mayor que 0, la otra se mantiene, hago el sistema de ecuaciones. Que ahí estaría. Serían estas dos ecuaciones. Y tienes dos incógnitas. Finalmente tú reemplazas los valores asociados. Tenemos las ecuaciones listas de arriba, solamente te falta el signo y nos falta la otra que sería igualdad. La idea es despejar una y dejar la otra, para que así te quede más fácil graficar y sea mucho más fácil. Bueno, de aquí sacamos que, de aquí sacamos esto, ¿cierto? Sacamos que Q vale esto y esto es mayor a eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente graficamos y nos da una región infactible. ¿Por qué? Porque caemos en el cuadrante de abajo y no puede ser que nos dé un I, o sea, un Q negativo. ¿Qué hacemos? Pucha, fuimos muy tontos, debimos partir con R igual 0. Ahí en verdad es pura suerte con cuál es 0. Y de nuevo, ¿qué hacemos? Planteamos indiferencia entre las que no son 0, sería C igual a R, y decimos que C es mayor que L, de esta forma. Bueno, después nosotros reemplazamos las ecuaciones de arriba, y simplemente ahora lo que nos queda es esto. Bueno, ustedes pueden desarrollar más, van a llegar como a estas expresiones, y finalmente grafican, y se van a dar cuenta que hay un caso factible, que sería esto de acá. Ya, ahora sí. Ya, no, espérenme, que había dicho que era la intersección, pero fíjense que debe ser... Fíjense que acá no hay ninguna intersección hasta acá, que cuando la intersección existe, son negativas, ¿cierto? En este caso, en el caso anterior también, pero en el último caso nos dio que existe un rango de soluciones que se intersectan en el cuadrante 1, ¿cierto? Todas estas soluciones se intersectan. Todas estas de acá. Entonces tú tienes un rango de soluciones que intersecta estas dos rectas, porque tienes un espacio y una recta. Entonces al final te va a dar una solución que es una recta. Tienes todo este rango de soluciones que te permiten factibilidad. Entonces, ¿cómo tú lo encuentras?
simplemente lo que dices es que tienes Q y tienes una restricción para Q. También sabes los valores que son entre los que se mueven las probabilidades, que son 0 y 1, y simplemente reemplazas para obtener los valores finales que deberían ser. Entonces, ¿qué hacemos para obtener? Tenemos que Q vive en esto, ¿cierto? Q es menor que 2 menos 4P, y también tenemos un valor para Q, que es de esto. Entonces, si nosotros decimos, bueno, en el caso de que sea 0, P igual 0, ¿qué es lo que sucede? Dices P igual 0, reemplazas y obtienes un valor para Q, ¿cierto? Pero lo que más les recomiendo en este caso es que ustedes dejen una en función de la otra. La que está en igualdad, déjenla como igualdad. Entonces acá dejamos igualdad, Q igual a eso, y simplemente vemos los valores que puede tomar P. Entonces, ¿qué valores puede tomar P? Bueno, ahí ustedes sean los valores extremos que dicen ya. Cuando Q vale 0, ¿qué valor toma P? Toma el valor, ponen 0 igual a 5/6 menos 2P, reemplazan y les va a dar que P vale 5/12, ¿cierto? Y de esa forma ustedes encuentran el valor extremo superior. Y ahora, cuando esto también ustedes dicen ya, ¿y qué otro valor toma P en el rango de abajo? Toma el valor de 0, porque se mueven entre 0 y 1. Y esa es la forma en que ustedes determinan las probabilidades. Bueno, igual tampoco se le hace mucho descuento si es que no logran desarrollarla, solamente con que ustedes digan, ya, este caso es factible, estas son las ecuaciones, también se le otorga el puntaje. Ahora, pasemos a... Bueno, esto no termina acá, porque debemos encontrar ahora las probabilidades del jugador 1. Dado que, o sea, las probabilidades del otro jugador, porque encontramos P y Q, ¿cierto? Y dijimos que 1 menos P menos Q era 0, ¿o no? No. Encontramos P y Q y debemos encontrar las del otro jugador que nos aseguren eso. Ya. Andrés Ramírez, levanta la mano. Que quería saber qué tan probable es que nos toquen probabilidades negativas o va a ser así como calcado. Mira, es que es probable que te toquen probabilidades negativas dependiendo, no sé si es del root. Yo lo vi a la rápida en verdad y vi que era como un ejercicio de estrategias mixtas, o vi que era un ejercicio de equilibrio de Nash, y dije ya, en el caso de que les pase probabilidades negativas, ojalá sepan hacerlo, porque si no sería un gran descuento y es una pregunta, entonces mejor que sepan hacer todo. Ese Si no sería desarrollamos las probabilidades negativas, ¿tenemos cuánto puntaje? tienen como, o sea, es que las probabilidades negativas son como, ponte tú, ya, equilibrio mixtas, o sea, puras, tienen como ya 5 puntos, y los otros 15 son de estrategias mixtas. Entonces, si no logran encontrar, como que me ponen las probabilidades, igual otros 5 puntos, y hasta ahí llegan. Entonces tendrían 10 de 20, y eso sería como un 4. Depende mucho de la pauta del profesor. Pero yo creo que si no la desarrollan, tienen como un 3. Pero la idea es rescatar puntos aquí, porque este es lo más fácil, como muy matraquero, como muy fácil. No sé si te pareció fácil o te pareció difícil. Que me pareció como largo. Así como decir que es muy mala cueva que te toquen las probabilidades negativas porque es como que te demoráis el triple. Sí, eso es lo malo, pero yo usando Symbolog, ahí te demoras menos. Ahora, como tú dijiste, no termina acá. ¿Por qué? Porque nos faltan encontrar las otras probabilidades que cumplan estas restricciones o este rango de valores que pudimos notar. Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, pasas de nuevo a evaluar las utilidades. Fíjate que se nos eliminó la que habíamos dicho que era 0, la eliminamos. ¿Y cuál era la que habíamos eliminado? Bueno, habíamos dicho que era 0, ¿cuál? Esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos? No existe y te queda solamente S y R. Bueno, cuando te quede solo S y R, ¿qué va a suceder? Te va a quedar una matriz de 2×2 y para encontrar los equilibrios de Nash, ¿qué vas a hacer? Bueno, puedes hacer eliminación de estrategias estrictamente dominadas
Entonces, ¿qué dices? ¿Cuándo una estrategia es estrictamente dominada? Cuando siempre otra te reporta mayor utilidad. En este caso, te reporta mayor utilidad, ya, vemos que la estrategia U siempre te reporta menor utilidad que D, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces? Dices, bueno, yo nunca voy a jugar U, la voy a matar, y así reduces tu matriz. ¿A qué? Dices, bueno, como la maté, P debe ser 0, ¿cierto? Finalmente, te va a quedar una matriz más chiquitita, que sea así. Y ahí tú, para que no sea tan largo, tú intentas eliminar estrategias con eliminación de estrategias estrictamente dominadas, y te queda de esta forma más reducida. Y ahora tú dices, bueno, ahora sabes que P es 0 porque la eliminaste, P fue 0, y Q tú sabes que cumple esto, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, yo sé que P es 0 porque yo lo maté, entonces reemplazo el valor de P, que me dio que era 0, y obtengo que Q vale 5/6. Ahora tú sabes que 1 menos P menos Q vale 1/6, porque P es 0, Q es 1/6, y finalmente obtienes la distribución para el jugador 2, que era la que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque habíamos encontrado para el jugador 1, ¿se acuerdan que encontramos para el jugador 1 y dijimos, ya, estas están ok, las que no están ok son las del jugador, las de, no me acuerdo cuál era el P y el Q, pero las de acá no estaban ok porque no había dado negativa, pero las otras sí estaban ok. Cuando algo está ok, no lo cambias, lo dejas ahí, dices como, ya le voy a guardar para después, voy a trabajar esta, y así tú sigues. Bueno, ahora, sigamos con la siguiente pregunta. Bueno, al final del juego, solamente lo que tú tienes que decir es recordar cuáles eran las distribuciones de probabilidad, que eran estas de acá. No, nada que ver lo que dije, ¿o sí? Dejen cachar algo, que ya como que me maría. ¿Cuánto me había dado ante el S? Me había dado que era... Yo cachando, me volví mucho, uno... Aquí está, 1/3 y 1/9. Y que nos dio... Ya no, pésimo. No, voy a editar esta parte del video o acá les digo que hagan un pause. No, no lo guarden. No lo guarden porque fuimos eliminando estrategia. Entonces deben volver a plantearse las utilidades para el jugador 1. Y eso se hace lo mismo. Imponen utilidades esperadas y desarrollan. Y como eliminamos la estrategia que era la U, va a tener un distinto resultado porque eliminamos U. Entonces no va a existir U, solo van a tener M y D. Y esas estrategias, las probabilidades que estaban asociadas a U no van a poder existir. Entonces se les va a reducir mucho. Y cuando hagan la indiferencia de utilidades, porque debe ser indiferente, van a llegar a otras probabilidades, como acá se muestra. Bueno, lo que yo les aconsejo es hacer un ejercicio muy parecido a esto, y ahí ustedes van a poder ver cómo les sale. Hagan el del control, porque quizás les fue mal en ese ejercicio del control. Háganlo con sus números de root y vean qué les da, porque va a ser muy similar en el control. Bueno, finalmente lo que tienen que escribirnos son los equilibrios de Nats y decir como ya, en puras no encontramos, o en puras encontramos esta, y en el equilibrio de Nats encontramos esta. Eso es todo. Ahora, pasamos a las licitaciones. La idea es que de aquí a las 10 podamos terminar, porque si no va a ser muy largo. Yo les pido que lean los juegos bayesianos, las licitaciones, los tipos de licitaciones que hay, y estos videos que eran de las clases. Video corto del profe, video corto de la clase no está necesaria, pero las auxiliares sí. Véanse las auxiliares, desarrollen, matraquén, que eso es lo más importante, porque la teoría no sirve mucho. Y ahora sí les vamos a pasar con riesgo moral, muy fuerte riesgo moral. Entonces, ¿qué es el riesgo moral? Bueno, partamos con que siempre hay una firma que contrata o aseguradoras a personas. Y estas personas tienen propias acciones que pueden influir en estas firmas que se llaman principales. ¿Qué va a pasar? Estas personas, los trabajadores, van a provocar una acción en el ingreso del principal y van a tener incentivos a esforzarse o no esforzarse propios.
porque puede ser que la persona, tu sueldo, sea en base a cómo tú trabajas, que esto es cuando se llama algo verificable. Yo te voy a pagar según el esfuerzo que tú hiciste, y lo que no es verificable, yo te voy a pagar, no sé cuánto te voy a pagar, porque no puedo verificar tu esfuerzo. Entonces, ¿por qué el riesgo moral? Siempre existe un riesgo que la persona tome decisiones que sean indeseables, es decir, inmorales desde el punto de vista del prestamista. Porque si yo te contrato a ti para que tú me trabajes y me generes utilidades, tú puedes tomar una decisión inmoral de hacer un esfuerzo muy bajo. Pues como yo, por ejemplo, en la universidad. Tu mamá como prestamista quiere que te vaya bien en la U y que te saques las mejores notas, pero tú puedes hacer un esfuerzo muy bajo y eso es algo inmoral. Entonces esto se llama riesgo moral. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a tener preferencia al riesgo. Nosotros vamos a trabajar más que nada con la cóncava. Yo la recuerdo como cóncava, convexa, la carita XD, convexa por la XD. No se le va a olvidar nunca. ¿En qué va a suceder? Vamos a tener adversión al riesgo. Vamos a trabajar con esta porque las demás como que no nos interesan mucho. Tenemos una función cóncava. ¿Y qué quiere decir algo cóncavo? Nosotros siempre hacemos una combinación lineal de un tramo de una recta. Entonces tenemos lambda, que va a ser 0, 1. Ya, pero olvídense de verlo como una combinación lineal. Veámoslo como probabilidades. Esto es lo que nos interesa. Lambda vive entre 0 y 1. Eso es una probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué te están diciendo? La probabilidad del pago esperado, yo voy a tener una probabilidad lambda por obtener un W, un pago esperado. B de W va a ser el salario, o sea, la valoración del pago, va a ser mi pago, más 1 menos lambda, esto es otra probabilidad, porque siempre tenemos P y 1 menos P, por otro W', el B de W', va a ser menor que el salario esperado. ¿Cuál es la diferencia entre pago esperado y salario esperado? Bueno, el pago esperado de 2 salarios, porque aquí tengo W y W', son 2, te da un pago esperado probabilístico, o sea, con lambda y 1 menos lambda. Y en este caso, yo estoy evaluando la función, una sola función de salario esperado de estas dos cosas. ¿Se entendió? Bueno, y la gran cosa es que tú eres adverso al riesgo, ¿por qué? Porque tú vas a tener que tu utilidad esperada va a ser mayor a la esperanza de la utilidad. Súper, espero que se haya entendido. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un agente que es la persona que tiene la información privada. Pueden ser aseguradoras, pueden ser mi jefe, y el principal, no, espera, al revés. El principal va a ser estas personas que tienen como el poder, y el agente va a ser la persona que tiene la información privada de cuánto se va a esforzar. Yo no le voy a revelar a nadie cuánto me voy a esforzar, pero me van a pagar a mí por mi trabajo. Y el principal es la agente principal, que sería la empresa, la aseguradora, que puede verse afectada por el riesgo moral del trabajador. Entonces, ¿qué sucede? Me mordí la lengua. Bueno, primero vamos a tener un contrato. Yo como principal voy a proponerle a Andrés un contrato W que va a representar tu sueldo. W gorrito o W1 va a ser un sueldo alto y W barra abajo va a ser un sueldo bajo. Después Andrés va a decir, bueno, yo te acepto o te rechazo esto, dependiendo de si el costo de aceptar esto es menor. Porque yo, si mi BW, el salario para la gente, es menos el costo, me da algo negativo, yo no te voy a aceptar eso. ¿Por qué? Porque te voy a tener una utilidad negativa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que la gente acepte el contrato, el beneficio obtenido debe ser mayor al costo de oportunidad. Entonces, B de W menos el costo de aceptar este W debe ser mayor a 0. Para que yo te acepte esto. Esta es mi participación voluntaria. Participación voluntaria. Normalmente se le dice PV. Pedro de Valdivia. Entonces, después, ¿qué va a suceder? Bueno, esto no termina acá. Esto sigue. ¿Y cómo sigue? Bueno, la gente va a decir su nivel de esfuerzo. Bueno, yo voy a decir si
¿hago o no hago el esfuerzo? Entre 0 y 1. Puede ser un intervalo, pueden ser letras, pueden ser, no sé, sí o no, lo que hay acá. En este caso puse 0 y 1. Ahora, vamos a observar ganancias de la empresa. Bueno, una cosa es lo que yo pago, mi W, al trabajador. Otra cosa es lo que valora el trabajador ese salario, que sería mi B de W. Y otra cosa es mi salario, que es esta letra S, la de la agencia. Pónganse ustedes la de la agencia líder, el salario de la agencia, de Walmart. Ahora, yo voy a tener dos posibilidades para esta empresa. Voy a tener un sueldo alto, o voy a tener, o sea, una ganancia alta, o voy a tener una ganancia baja. Y acá vamos a decir que un ingreso alto es más probable si una gente, si mis trabajadores, Walmart, si todos los trabajadores trabajan al 100%, no van al baño, no comen, o comen súper poco, de tal forma que trabajan mucho. Entonces, yo digo que este es más probable que yo tenga un sueldo alto. Y es P0, voy a decir que es la probabilidad de yo tener un sueldo alto, siendo que mis trabajadores van a cada rato al baño, se van a fumar, y yo digo, ya, entonces 1 es mayor que pi, o sea, 0 es mayor que pi0, mayor que pi1, mayor que 1. ¿Y esto qué quiere decir? Que pi1 es mayor que pi0. Entonces, ¿qué dice eso? Que la probabilidad de que yo, Walmart, tenga un ingreso más alto cuando mis trabajadores hacen un esfuerzo alto es mayor que la probabilidad de cuando mis trabajadores hacen un esfuerzo menor. ¿Por qué? Porque es más probable que yo gane más si es que mis trabajadores trabajan más, ¿cierto? ¿Y qué sería lo inmoral? Que mis trabajadores trabajen menos. Eso es algo inmoral y yo corro el riesgo de eso. Bueno. Más 1. ¿Cuál es la diferencia entre S y W? Bueno, yo te voy a explicar. El W significa lo que yo le voy a pagar a mi trabajador. Pónganse ustedes. Ahí está mi trabajador, mi pobre trabajador, y aquí está Walmart. Pésima letra. Pónganse que está líder. Y el S es la ganancia del líder. W es lo que yo le voy a pagar a este trabajador. B de W es cuánto lo valora él. Por ejemplo, yo le puedo pagar 100.000 pesos, pero él lo valora con 101.000 pesos. Líder es S, que es lo que va a ganar líder. Ahora, vamos a dar un resumen un poquito más y vamos a hacer el ejercicio que está muy conciso. Entonces, el esfuerzo es costoso para la gente. Súper. Entonces decimos que el esfuerzo, hacer un esfuerzo del trabajador es costoso, tiene un costo de oportunidad. ¿Y qué puedes decir? Bueno, si yo hago un esfuerzo alto, con probabilidad de pi1, la empresa va a ganar ese gorrito. En palabras humanas, va a existir una mayor probabilidad de obtener las ganancias altas. Si el esfuerzo que se realiza la gente es alto, hay mayor probabilidad de ganar mucho. Eso es en verdad. Y con probabilidad 1 menos pi se gana un sueldo bajo. Ahora, si esto es 0, con probabilidad pi0 se gana S y 1 menos p se gana eso bajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio. No sé qué le pasa a la Arturo. Entonces aquí te dice, un emprendedor desea contratar un practicante para su startup. Entonces ya, ¿quién es el principal? Un emprendedor. Un emprendedor es nuestro principal. Ahora, ¿quién es nuestro agente? El practicante. El practicante va a recibir un sueldo W. Entonces, ¿qué te dicen? El practicante puede elegir un nivel de esfuerzo. Entonces puede elegir L o W, ¿cierto? Ahora, ¿vieron que antes había dicho que puede elegir 0 o 1? Ahora puede elegir entre L o H. Hay un costo asociado, que esto no estaba antes, que está asociado al esfuerzo que yo voy a hacer, que era CL y CH. Ahora te dicen que el costo asociado a hacer el esfuerzo L es de CL y el costo Sofía, asociado a hacer sí ¿hay que hacer un juego bayesiano para el riesgo moral? para el riesgo bayesiano. En verdad lo que hay que hacer son lagrangianos, que es derivar con respecto a la utilidad porque quieres maximizar. Pero en verdad no hay que hacer un juego bayesiano, porque los juegos... No
no hay que hacer un juego de cero. Eso es lo de información imperfecta. Ah, ya. Porque aquí estamos viendo solo la utilidad. Piensa que se puede parecer a Bertrand o Cournot, pero en verdad es como más deriva. Como encuentra la máxima utilidad para la gente, no para el principal, que en este caso sería el emprendedor. Entonces te dicen ya, si el proyecto es exitoso con probabilidad PH, si E es igual a H. Entonces aquí te está diciendo, si el practicante se esfuerza H, la probabilidad de éxito de este proyecto va a ser PH. Ahora, si el practicante se esfuerza L, la probabilidad de que este proyecto sea exitoso va a ser PL, ¿ok? Ahí ustedes están identificando en verdad todo lo que yo les dije anteriormente, como P, la probabilidad, todas esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen que la probabilidad son estas. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que L, más que nada, es no esforzarse. Ponte tú. L es no esforzarse. ¿Por qué? Porque estás diciendo que lo mismo que habíamos dicho antes, ¿se acuerdan que dijimos como 0, menor que pi1, menor que pi0, menor que pi1, menor que 1? Y esto está asociado con esto. Si aquí le ponemos un 0 y un 1, aquí sería un 0 y un 1. Entonces tienen que asociar, como que vayan como cachando que no siempre se van a repetir los ejercicios. Ya. Entonces, ¿qué sigue? Le dice, el emprendedor le va a pagar un salario bajo, W0, si el proyecto no es exitoso. Y yo te voy a pagar un salario alto, W1, si es exitoso. Entonces van destacando cositas. Aquí va a tener, si el proyecto no es exitoso, te pago W0, si es exitoso, te pago W1. Uy, ¿ya? Exacto. Ya. Y recuerden que esto te dice si el proyecto es exitoso. Esto es exitoso, PH, si hace el esfuerzo bajo, y es exitoso con PL si hace el esfuerzo EL. Entonces, ¿qué más te dicen? Te dicen que la función de utilidad está dada por esto. WI menos CE, con I en 0,1. Entonces, te están diciendo que tú, como persona, vas a valorar tu sueldo, U de W, ¿ya? Me van a pagar W, yo lo paso a una función de utilidad, que no sé cómo se distribuya, y le resto un costo de oportunidad. ¿Pero qué costo le va a restar? Bueno, va a depender si yo hice un costo alto, CL, o un costo bajo CL o un costo alto CH. ¿Qué más te dicen? Considere una función que la primera derivada es mayor que 0, te están diciendo que es creciente, pero que la segunda derivada es negativa, te están diciendo que es cóncava. Ahora, ¿qué te dicen? La utilidad de reserva es U gorrita. Bueno, esa utilidad de reserva es como un costo que se resta todo lo demás cuando ya restan los otros costos. Lo vamos a ver más adelante. Ahora te dice, en caso de ser exitoso, el emprendedor recibe X1 y en caso de lo contrario, X0. Bueno, te están dando aquí el ingreso para el emprendedor. Ya. Ahora con todo esto identificado te dicen, suponga que el esfuerzo es verificable y hazme A. Bueno, es que aquí lo hice mal. Suponga que el esfuerzo es verificable y detállame A. Entonces, ¿qué significa que sea verificable? Es que yo, dependiendo del esfuerzo que hizo el trabajador, voy a entregarle un sueldo. Entonces, condiciono el salario del trabajador al esfuerzo. Es una probabilidad condicionada. Entonces, ¿qué hacemos? Te piden como ya, primero si es que el vendedor quiere L y después si el vendedor quiere H. Ya en la D te dicen ya, ahora tú no puedes verificar qué hizo el trabajador. Puede ser que no haya hecho nada y tú le vas a pagar. Entonces tienes que decirme cuál va a ser el problema que enfrenta este emprendedor en su startup. Entonces, vamos. Entonces te dicen, escribe el problema que enfrenta el emprendedor si desea implementar E igual L. ¿Qué significa? Bueno, el practicante va a ir y va a trabajarme L. Y cuando él me trabaje L, yo voy a poder ver un sueldo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se van así a la clase del profesor. Yo la tengo por aquí, de hecho. A ver, por acá. ¿Ve mi pantalla, cierto? A ver, Sí. material docente.
se van a la clase del profesor y ponen como riesgo moral. Ya. Entonces, simplemente usted, de hecho, yo creo que está todo acá. Buscan como ya, ¿en qué parte el profe empezó cuando era verificable? Dijo, bueno, cuando algo es verificable, se hace así. Ponen la restricción, van haciéndolo detalladamente. Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si es verificable? Bueno, yo voy a detallar cuál es la utilidad dado un salario alto o un salario bajo. Bueno, ¿y qué yo quiero? ¿La utilidad de quién? Yo quiero la de la persona, ¿cierto? La del emprendedor. No quiero la utilidad de la practicante, porque estamos haciendo que esto sea lo mejor posible para el principal, no para el practicante, porque el practicante puede elegir si trabaja o no trabaja. Ahora estamos viendo las del principal, me siento por confundir. Entonces, ¿qué hacemos? PL es la probabilidad de tener éxito, ¿se acuerdan? Porque estamos viendo para L. Entonces vamos a trabajar con todo sub L. Entonces, aquí está la probabilidad de éxito. Y aquí está el salario, o sea, la ganancia de la agencia menos un W1. ¿Y este menos W1 de dónde viene? Es cuánto le paga el trabajador por trabajar harto para que me consiga una probabilidad de éxito. Entonces, yo digo, mi probabilidad de éxito va a ser cuando yo le pague W1 a mi trabajador. Y X1 era mi ganancia si el proyecto tenía éxito. Entonces, si yo gano con este emprendimiento, debo restarle el sueldo que le pagué al trabajador y lo multiplico por la probabilidad de éxito, porque estoy viendo todo en esto con éxito. Ahora, lo mismo, cuando yo tenga la probabilidad de fracasar, va a estar dada por que yo fracasé y gané un X0 asociado a mi fracaso, también le debo pagar a mi trabajador W0 porque trabajó poco y lo multiplico por su probabilidad. Espero que eso se haya entendido. Ya, entonces después ustedes ¿qué dicen? Bueno, después yo describo que esto sea mi condición voluntaria, mi participación voluntaria. ¿De quién? Esta es la del emprendedor, ¿cierto? Esta es la del emprendedor. Pero esto está sujeto a que mi practicante quiera ir a trabajar o quiera trabajar en mi empresa. Entonces, si esta es la del emprendedor, mi maximización, yo le agrego una restricción a mi practicante, que es cuando mi practicante quiere entrar, cuando mi practicante quiere aceptar este sueldo que yo le estoy ofreciendo. Y él lo va a querer aceptar cuando la suma de mi probabilidad de sueldo que yo le pague sea mayor al costo de oportunidad que está viendo él. Ya, entonces, ¿qué identificamos aquí? Identificamos la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, ¿se acuerdan? Y esta era la función de utilidad del trabajador. Entonces, cuando mi trabajador yo le pague W1, él lo va a valorar con U de W1 y le va a restar un costo interno que aparecía al principio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había un costo interno? Que es este de acá. Dice acá, la función de utilidad del trabajador viene dada por U de WI menos C. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, esta es la función de utilidad U de WI menos CL, porque estamos trabajando en que este esfuerzo es L, lo multiplicamos por su probabilidad de éxito, más la probabilidad de que fracase, porque yo le pague un sueldo para fracasar, y esto debe ser mayor que igual a U. ¿Y qué era U? Bueno, U era la utilidad de reserva. Y eso es cómo se define esto. Ya, ahora pasemos a cómo se resuelven estos problemas. Bueno, principalmente ustedes se deben acordar del lagrangiano. ¿Y qué es el lagrangiano? Es una forma de encontrar los valores de una derivada aplicando una tercera derivada. Bueno, análogamente, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, que la utilidad de reserva como que te la van a dar siempre, así como con el gorrito o otra expresión. Mira, la utilidad de reserva no siempre se usa, pero normalmente se asume que es cero, como que no hay utilidad de reserva. Pero en este caso se decían como hay utilidad de reserva, como que sí o sí tienes que Ya. asegurar un piso mínimo. Entonces te decían, ya, un gorrito va a hacer eso, pero no te dicen como el valor ni nada porque esto es como muy teórico. Y si no me la dan es cero. Sí, si no te la mencionan es cero. Por ejemplo, en el caso de la PPT del profesor, tú revisas y acá ves que ya, siempre lo que hacía él era ya.
la función de utilidad no tenía el sujeto A. Por ejemplo, aquí él no tenía un costo según la estrategia, simplemente era pi por b. En nuestro caso es pi por u menos un costo asociado a esta estrategia, así que él escoge él. ¿Ya? Y aquí no hay una Vale. utilidad de reserva, entonces 0. Así de simple. Cada ejercicio se adapta a lo que te den. Entonces, ahora, tenemos utilidad de reserva, tenemos un costo por el salario de la persona. ¿Y qué hacemos? Bueno, te dicen como, aquí te decían que escribas el problema en el que enfrenta el emprendedor, tanto para L o para H. Entonces tú vas y escribes, para L se vería de esta forma, para H es lo mismo, solamente que en PDL cambia PDH, ¿cierto? Y aquí, donde diga L, cambia H. Entonces te queda muy similar, ¿cierto? Bueno, y lo haces bajo lo mismo. Ya, ¿y qué es 1 y qué es 2? Bueno, nosotros dijimos que eran la participación voluntaria. Ustedes se van aquí y también encuentran cuál es la participación voluntaria. Es cuando el agente quiere aceptar o rechazar el contrato. ¿Y cuando lo acepta o rechaza? Cuando cumple las condiciones mínimas para él, ¿cierto? Aquí está. ¿Ven? La del profe dice lo mismo. Restricción de participación. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, sigue proponer el lagrangiano en cada caso. Bueno, en verdad ya estaría listo porque acá solo les piden escribir el problema. Ya lo escribieron, pero para ustedes puedan hacer como un análisis de como cuál le conviene o qué le conviene, pueden escribir el lagrangiano, pueden decir como, bueno, el emprendedor, que es mi principal, va a elegir aquello que le maximice su utilidad. Y como ustedes encuentran algo máximo, bueno, derivando. Y como tienen muchas incógnitas, ocupamos el lagrangiano. Entonces, ¿qué hacemos con el lagrangiano? Bueno, el lagrangiano simplemente es una combinación lineal entre la utilidad más un lambda por tu restricción. Y tú activas la restricción. ¿Qué significa que la activas? La igualas a 0. Entonces, para igualar esta a 0, mandamos esta u para acá, restando, y sumamos lambda más eso. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos toda la utilidad más lambda por esto, como ya les decía. Lo mismo para h, y así ustedes recuerdan que era el lagrangiano, porque yo creo que no se acuerdan ni siquiera qué es el lagrangiano, ¿cierto? Sí, ya. Entonces después, ¿qué es lo que hacen? Simplemente derivan en los salarios. Tú puedes tener dos salarios, un salario alto, un salario bajo, ¿ya? A partir de esto, tú puedes obtener una función, y puedes decir ya, como es una función creciente y cóncava, te digo que es lo mismo, uno partido en lambda y uno partido en lambda. Entonces tú dices, bueno, el salario no va a depender del resultado cuando observamos el esfuerzo perfectamente verificable. Y eso fue algo muy similar a lo que lleva el profesor en clase, que cuando tú puedes ver muy bien el esfuerzo que hace el practicante, el salario que tú le vas a pagar no depende de esto. No depende del resultado que obtenga, porque tú observas el esfuerzo, sabes cuánto esfuerzo hizo. Entonces, por ejemplo, esto es para L, hace lo mismo para H, y así ustedes pueden decir que el nivel óptimo de esfuerzo para participar cuando esto es L va a ser lo menor que debas pagar, que va a ser U. Y dado cuando el esfuerzo mayor es E es igual a H, tú vas a tener que pagarle eso. ¿Por qué eso? Porque tú desconoces cuál es el salario óptimo. Por ejemplo, cuando tú tienes que el esfuerzo es muy bajo, cuando el esfuerzo del practicante fue muy bajo, fue L, ¿cuánto le vas a tener que pagar? Bueno, yo voy a tener que pagarle lo que yo obtenga, que va a ser 0, porque es muy bajo. Entonces, el W óptimo que yo le voy a pagar va a ser el mínimo, lo menor que con lo que él me pueda decir yo participo, y eso es la cota inferior, que es U, ¿cierto? Esa es la cota inferior, va a ser U. Lo más mínimo que yo le pueda pagar cuando él hace muy poco esfuerzo. U. Ahora, cuando yo quiera que cuando él me haga mucho esfuerzo, yo le voy a tener que pagar esto. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden, como ya, aquí les puse en resumen, ojo, esto no se pedía, pero como para que tengan intuición de lo que está sucediendo.
Y ahí les puse, ya, entonces el pago principal va a ser el pago esperado menos el W, ¿cierto? Y este W, cuando hace muy poco esfuerzo, es U gorrito. Cuando hace mucho esfuerzo, es la función inversa de mi Y, que es mi salario. Y finalmente pueden decir eso, como cuando esto sucede. Ya. Ahora nos pasamos al punto E. El punto E es cuando no es verificable. Es decir, tú no puedes ver cuánto esfuerzo hizo tu trabajador. Solamente tú observas su función de utilidad, cuándo va a participar y todas esas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ocurra esto, nosotros vamos a agregar otra restricción cuando queramos maximizar nuestra utilidad del principal. ¿Y qué restricción vamos a agregar? Bueno, la vamos a ver al tiro. Entonces, cuando vamos a poner en el caso en que implementa E igual L. Voy a agrandar esto un poquito. Cuando implementa E igual L, el practicante, nosotros vamos a maximizar nuevamente, dejamos lo anterior normal, voy a maximizar con probabilidad PL el éxito y cuánto yo le pago cuando tengo éxito, más la probabilidad de no tener éxito cuando yo gano por no tener éxito, menos lo que me costó pagarle a ese trabajador, ¿sujeto a qué? Y aquí va, la participación voluntaria, que esa ya la teníamos de antes, y agregamos este asterisco, que, bueno, aquí le puse 4, después lo edité, se llama asterisco, que es cuando no puedo observar un esfuerzo, debo asegurar que ocurra de esta ecuación. ¿Y qué significa esto? Bueno, eso se llama restricción de incentivos compatibles. Yo la 3 se llama participación voluntaria, asterisco se llama restricción de incentivos compatibles. Búsquele la clase del profesor, aparece talladamente. Entonces, cuando no se puede observar un esfuerzo, ¿qué hago? Aseguro esta restricción. ¿Y qué es lo que te dice esto? Bueno, ustedes ahí van paso a paso, diciendo, bueno, aquí, ¿qué estoy haciendo? Yo voy a pagarle, o sea, que la gente, fíjense, esto es mayor o igual, que la gente, acá está, el agente salga mejor pagado cuando se elige el esfuerzo mayor. Cuando el agente elija el esfuerzo mayor, o sea, W1, o sea, cuando elija esto, yo le voy a pagar más que cuando me escoja un esfuerzo menor, ¿ya? Y aquí nosotros decimos, bueno, detallamos esta condición, le restamos, recuerden el CL, que el CL era el costo asociado, ¿se acuerdan que había un costo? Y acá hay una pequeña trampa, o sea, una pequeña, no sé cómo decirlo, detalle, que esta ecuación resulta ser redundante, porque por enunciado nos dicen que CH es mayor que CL. Dado que nos dicen que CH es mayor que CL, yo digo como, oye, esto ya se cumple. No me añadas a tu lagrangiano esto, porque ya se cumple. Es información que ya está. Entonces, tu lagrangiano va a quedar igual que la parte anterior. Va a estar formado por esto, más un lambda, cuando esto se activa, me lo puedo sacar. Si esto estuviera vivo, hubiéramos agregado un mu, que es otra letra, x, y activamos también esta restricción, que lo vamos a ver en el otro caso. Pero como dijimos, como no añadas esta restricción, ya hay información extra, quédate con solamente la primera restricción, o sea, quédate con el ejercicio anterior, porque no variamos nada. No sé si se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo mismo que antes. En este caso, pasamos, agregamos el lagrangiano, siempre calculas el lagrangiano, dices la utilidad más la combinación de lambda por la restricción activa, tiene que ser activa, por eso está el U acá restando. Después dices, bueno, la condición de primer orden para un sueldo bajo, entonces derivas con respecto a W0. ¿Y cómo se deriva con respecto a W0? Tú dices, ya, todo lo que sea W0 lo voy a derivar. ¿No hay nada W0? No. ¿Acá hay W0? Sí. Entonces te queda 1 menos PL por menos 1. Perfecto, acá está. Menos 1 por 1 menos PL más lambda. ¿Acá hay un W0? Sí. ¿Dónde? Acá. Entonces, ¿qué te queda? 1 menos PL. Perfecto. Y el U desaparece. ¿Por qué? Porque es constante. Entonces, después hace lo mismo, pero para un esfuerzo alto. Y de nuevo, derivas esto por el esfuerzo alto. Y finalmente, despejamos. ¿Qué despejamos? Despéjame el lambda, porque eso es lo que tú estás buscando. Tú te diste un lambda y estás buscando encontrar el lambda. Tienes una igualdad.
olvídate de esto, quédate con toda esta parte, despejame el lambda, y de la primera vamos a encontrar que el lambda vale 1 partido en U' de W0, y la segunda te vale 1 partido en U' de W1. Ahora, este es un gran trucazo. Como nos dijeron que la primera derivada era mayor a 0, tenemos función estrictamente creciente, y con que tiene dos derivadas, es cóncava, porque no tiene negativa. Entonces, si tenemos que dos puntos valen lo mismo, ¿qué significa? Que son el mismo punto. Y así encontramos que W1 igual a W0 igual a W. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, el sueldo tampoco va a depender en este caso, pero ahora hacemos el reemplazo. Hacemos el reemplazo en la ecuación de participación voluntaria. Tenemos que era esta ecuación de la participación voluntaria, ¿cierto? La teníamos acá. Yo le dije que hacen con esta ecuación. Vuelven acá, reemplazan lo que les dio, obtienen el valor que reemplazan por W, porque al final dijimos como, este era el mismo punto. Porque tenemos una función cóncava, creciente, no creo que eran iguales, entonces, ¿qué significa? Que el óptimo era el mismo punto. Finalmente, lo que hacen es que recuerden que la restricción la habíamos activado, y finalmente por eso cambia este signo, y finalmente obtienen el valor de U de W, que es la función que ustedes tienen que seguir. De esta forma, como ustedes obtienen el U de W, despejan el salario. Para despejar el salario, toman la inversa. Y ahí ustedes tienen una función. Entonces, ¿cómo ustedes van a decir qué es mejor para el empresario? ¿Se acuerdan que antes habíamos llegado también a como, bueno, ¿qué es mejor? Dijimos, bueno, cuando este sea el óptimo, siempre es la inversa, ¿cierto? ¿Cómo ustedes van a decir que algo es mejor? Cuando ustedes hagan esto, reemplacen el valor que les dio acá, por ejemplo, ustedes reemplacen y les da esto. Para despejar el salario, después solo toman la inversa de eso, porque esto es una función. Si ustedes tienen un valor de esto, por ejemplo 4, y tienen un valor de esto, pueden calcular la inversa y obtener el resultado. Y de eso lo reemplazan en la función del empresario, que era el salario, que dependía del U. Así que de esta forma ustedes tienen el resultado. Porque recuerden que lo que gana la persona, por ejemplo yo, Sofía, que yo soy un principal, voy a ganar X menos W, recuerden. Y ahí había una probabilidad de que yo gane, más una probabilidad de que yo pierda, que era 1 menos P, por esto mismo. Entonces, si ustedes reemplazan este W que les da acá, ya obtienen la respuesta y pueden decir qué le conviene más. Bueno, ¿y qué le va a convenir más? Aquello que le genere mayor utilidad. Súper. Entonces, ahora hagamos lo mismo para H. ¿Qué hacemos con H? Bueno, tenemos la misma función de utilidad para el empresario de este startup, que va a ser su sueldo, menos la probabilidad, menos el pago que le va a pagar si es que hace un esfuerzo alto, por la probabilidad de éxito con pH, más 1 menos pH por esto de acá. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo mismo que antes. Tenemos la participación voluntaria, que es cuando mi practicante va a querer ser contratado, cuando nosotros tengamos esto mayor que su costo. Y lo otro, o sea, acá devuelve un costo. Y lo otro es cuando exista la restricción de incentivos compatibles. Ahora, donde hay un H, o sea, donde antes había un L, ahora hay un H, ¿cierto? Habíamos dicho restricción de incentivos compatibles, acá. ¿Vale? Pero, ahora, ojo con esto. Como nos habían dicho que CL es mayor que CH, mayor que CL, esto ya no es redundante. Antes era redundante porque decíamos, bueno, ¿por qué era redundante? Como CL es mayor que CH, siempre va a ocurrir que esto de acá le va a ganar. Entonces esto va a ser siempre menor, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora no es redundante. Antes era redundante, ahora no es redundante, porque ahora te pesa esta restricción. ¿Y cómo te pesa? Dado que no la puedes eliminar, te pesa el lagrangiano. ¿Y cómo te pesa? Bueno, como yo les había dicho, siempre tienen que activar la restricción, por eso acá aparece un menos C, y en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una restricción
que dice menor que todo esto, pasan todo esto restando para acá, pasan todo eso restando para acá y agregan un mu. Entonces, antes teníamos un lambda, ahora tenemos un mu por toda esa restricción. ¿Y qué proceden a hacer? Derivar. ¿Derivar con respecto a qué? Con un sueldo bajo, que es W0, y derivar con respecto a un sueldo alto, que es W1. Y de esa forma ustedes van a obtener esto de acá. ¿Y ahora qué proceden a hacer? Bueno, proceden a reemplazar ¿se fijan que les da distinto? No tienen un punto óptimo, pero sí tienen las derivadas para cada uno. Pueden despejar el lambda y encontrar como los dos puntos que les dieron y de esa forma hacer un análisis de qué es mejor para el empresario. Bueno, y ese ha sido el auxiliar por hoy. Gracias por su atención, que fue de 2 horas. Espero no haberlos cansado mucho. Súper. Voy a dejar de grabar más.